palabra de la a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muy bien, vamos a cerrar nuestro rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre mío, por cada hermano que está aquí presente, Señor. Tú sabes, Señor, que venimos, Señor, para poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor, pero también para que nos traiga esa paz, Señor, en nuestros corazones y podamos, Señor, seguir adelante. Padre mío, tú sabes que yo no soy un buen expositor de la palabra, Señor, pero sin embargo, Espíritu Santo, obra en mi corazón, Espíritu Santo, que lo que salga de mi boca sea palabra tuya, Espíritu Santo, pero también obra en el corazón de los hermanos, de los jóvenes, de los niños que están aquí presentes, Espíritu Santo, y que lo que aprendamos el día de hoy podamos, Señor, entenderlo, comprenderlo, pero también para enseñar a otras personas. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano, pueden sentarse. Y vemos aquí, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, acerca de la cruz. Y quiero comentarles esto nada más, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Muchos no creen en la cruz, ¿verdad? Muchos no creen en la cruz de Jesús. Dice que murió en un madero, pero la Biblia dice que la cruz está mencionado acá, ¿verdad? La cruz donde el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, hermano. Entonces, dice aquí, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué dice? Vana la cruz, ¿de quién? De Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hermanos, a veces, hermanos, esto a veces se hace vana la cruz de Cristo, hermano, cuando muchas veces hay, ¿verdad?, predicadores que se apoyan predicando con sabiduría humana y no mencionan el poder de la cruz, el evangelio de la cruz, ¿sí? Y mucha gente, muchos predicadores en nuestros tiempos ya no hablan de esa cruz. Necesitamos nosotros, hermanos, recordar lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hoy lo que vamos a tratar de aprender hoy, hermano, vamos a tratar de tratar de lo más fácil de poder entender esto, hermano. Dice aquí la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, para la gente, ¿verdad?, para el hombre, miraba que la cruz, hermano, era algo raro, o lo miraban de una manera rara, cómo la salvación iba a venir a través de un hombre crucificado. No lo podían entender. ¿Por qué, hermano? Antes, hermano, por eso dice aquí: a los que se pierden era locura, porque los primeros cristianos creían en esa cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que murió y derramó su sangre. Y ellos decían: están locos esos. ¿Cómo van a ser salvos a través de un hombre que fue crucificado? Pero también lo podemos entender, hermanos, porque los primeros cristianos, el decir que eran seguidores de Cristo, de la cruz de Cristo, los mataban, ¿sí? Los mataban. Entonces ellos decían, por ejemplo, en los tiempos, ¿verdad?, en los tiempos de la Santa Inquisición, ¿verdad?, cómo mataban a muchos cristianos, mataron. Cómo, ¿verdad?, en el Coliseo de los romanos, ellos, porque creían en esa cruz, y por eso para los que se pierden, para los que no creen, para ellos era locura. ¿Cómo es que va a morir? ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo es que va a morir ese hombre? Porque le decían: ¿crees en Cristo? Niega a Cristo. Y ellos decían: yo no niego a Cristo, yo no niego esa cruz de lo que Él hizo por mí para salvación. Y ese tipo de personas, hermano, la gente que no creía decían: estás loco, ¿cómo van a morir? Por eso era locura, hermano.
Pero ahora para nosotros dice que es poder de Dios, hermano, para salvación, ¿sí? Entonces, hermano, en aquellos tiempos, el ser seguidor de la cruz de Cristo o del sacrificio de Cristo era muerte, hermano. Ahora, gracias a Dios, ya nosotros ya no hay muerte. Gracias a Dios. Pero en nuestros tiempos, hace más de 60 años, aquí en nuestro país, el decir que era un cristiano, lo corrían del pueblo, ¿sí? Y muchos cristianos en nuestra antigüedad, en nuestro país, eran maltratados. Hay unos que los mataron. Ahora nosotros la tenemos fácil. Pero no valoramos esa cruz, hermano. La hacemos como que, pues soy salvo, es fácil, nomás acepto a Cristo en mi corazón. Para nosotros es fácil, pero para Dios fue un sacrificio muy, muy grande que hizo, hermano. Pero nosotros, sabiendo que es fácil, nosotros no predicamos la cruz de Jesucristo, hermano. ¿Sí? Hermano, el verdadero, antes, hermano, los apóstoles, hermano, ellos predicaban acerca de la cruz, acerca de Jesucristo. Ahora en nuestro tiempo, ¿el evangelio qué es? Dice la palabra de en primera de Corintios, ¿verdad? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero el evangelio, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo murió, fue sepultado y ese es el evangelio. Ahora el evangelio dice, pórtate bien para que seas salvo, ¿verdad? O sea, ya no mencionan el poder del Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora el evangelio es guarda la ley para que seas salvo. Hermano, ustedes dicen, hermano, ¿de dónde saca eso? Hermano, salga afuera, predique la palabra y se van a encontrar esos tipos de gente. Los israelitas, los mesiánicos. ¿Sí, hermano? Dice, pórtate bien para que seas salvo. Ya no predicamos el verdadero evangelio. ¿Sí? Ya no lo predicamos, hermano. Necesitamos seguir predicando. Y pareciera que nada más somos los bautistas. No, pero hay otros que predican el evangelio de Cristo, que la salvación solamente es a través de Cristo y por su gracia, por lo que hizo en la cruz del Calvario. Hermano, joven que está aquí, que nunca se te olvide eso. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el verdadero evangelio, hermano, en el cual hemos creído. Y estamos seguros, como dijo el apóstol Pablo, estoy ¿qué? Seguro. ¿Sí? Hoy en nuestros tiempos, hermano, el evangelio que predican, ¿verdad? Es un evangelio, digamos, dicen esto. Por ejemplo, me he topado con gente que dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí has escuchado eso? Ese no es el verdadero evangelio. No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Los que hemos ¿qué? Creído y los que hemos ¿qué? Recibido. ¿Sí? Pero toda la gente dice, todos somos hijos de Dios. Están haciendo el evangelio como una paternidad ¿qué? Universal. ¿Sí me explico, hermano? Todos somos hermanos, ¿verdad? Todos somos hermanos. No, somos hermanos solamente, porque muchos dicen, no, hermano, ya porque viene a la iglesia ya se dice ser hermano porque viene a una iglesia cristiana. No es cierto, No es cierto. Un hermano es uno que ha puesto su fe y confianza en Cristo y es seguidor de Cristo, no de una iglesia cristiana, bautista, ¿sí? O una metodista o presbiteriana. No, es de Cristo. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Tenemos que aprender esto, creer en Cristo y ser seguidor de Cristo. Porque dice, ¿se acuerdan que a los cristianos, los primeros cristianos en Antioquía se les llamó, ¿verdad? Cristiano. ¿Por qué? Pequeños Cristos, seguidores de Cristo, que se asemejaban a Cristo, hermano. Se asemejaban a Cristo. Vamos a seguir adelante, dije más rápido. Pues está, versículo 19, pues está Cristo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento. Dice ahí, desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso simplemente, hermano, Pablo está demostrando, ¿verdad? Que los problemas espirituales se oponen, ¿verdad?
Dios se opone, hermano, a los problemas, ¿verdad?, de la sabiduría humana. Eso es lo que podemos entender un poquito. Dice aquí, pues está escrito, destruir la sabiduría de los sabios. Dios se opone siempre a la sabiduría de este mundo, ¿sí? A la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo dice que es animal y diabólica. Así lo dice la palabra de Dios, hermano. Por ahí búsquelo en su Biblia, pero por ahí está, ¿verdad? Ahí está el libro de Santiago, hermano. Ahí lo puede buscar, ¿verdad? Y si lo quiere buscar. Y luego hace esta pregunta. Por eso hace esta pregunta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, entendiendo esto, que la sabiduría de Dios se opone a la sabiduría de este mundo. Por eso hace esta pregunta. El apóstol Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Luego dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Bueno, eso podemos entender, hermano. El disputador de este siglo son las personas que se oponen y empiezan a discutir de las cosas de Dios en su razonamiento y quieren resolverlo con su razonamiento. Y voy a decir algo. Los testigos de Jehová, ellos empiezan a razonar la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hacen, razonan la Biblia. Y la Biblia no es para razonarla, la Biblia es para creer. ¿Sí? Porque tú que estás aquí, personas, si tú no tienes a Cristo, tú vas a razonar la Biblia. Porque uno puede decir, ¿cómo que un pez grande tragó a Jonás? ¿Y cómo es que vivió dentro? Si tú te pones a razonar, vas a empezar a dudar, ¿verdad? ¿O no? Sí, vamos a dudar. Pero la Biblia no es para razonar, la Biblia es para creer por fe. Porque ha sido desde el principio que tenemos que creer por fe. Abraham creyó por fe. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, salió. Toda la Biblia, hermano, se cree por fe, no por razonar. Los hombres empiezan ¿a qué? A razonar la palabra de Dios. Por eso ahí se opone, ¿sí? Por eso se opone Dios con la sabiduría de este mundo. Y ahorita vamos a seguir más adelante. Luego versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Pablo está diciendo, la gente no conoce a Dios no por el conocimiento que hay en este mundo, por el intelecto, por la educación. Conocen a Dios a través de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Solamente a través de Cristo, hermano, podemos conocer a quién, a Dios. Cristo es el medio para conocer a quién, a Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el medio para conocer a Dios. No es a través de la sabiduría. En nuestros tiempos, hermano, la sabiduría humana están haciendo a un lado ¿a quién? A Dios. Los jóvenes, hay muchos jóvenes que están estudiando en la universidad y van a la universidad y le empiezan a meter filosofías, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, huecas sutilezas, y se empiezan a olvidar ¿de quién? De Dios. ¿Sí? La gente más educada, entre comillas, es la gente que se opone más a Dios, ¿o no es cierto? Es la gente que más se opone a Dios. Salen de la universidad, hay jóvenes que de repente son cristianos y si no están bien arraigados y cimentados en la fe de Cristo, van a una universidad y salen de la universidad ya no creyendo en Dios. Ya no creyendo en Dios. ¿Sí? La sabiduría de este mundo no hace que conozcan a Dios, hacen que se aparten de Dios, hermano. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, ahí podemos poner la sabiduría ¿qué? Humana. Y por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la predicación. Eso quiere decir que Dios se complació, hermano, ¿verdad?, en cumplir la salvación en una forma que nadie se lo esperaba. En una forma, ¿cómo, hermano? En una forma que un hombre murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó. Dios lo hizo como Él quiso.
Y lo vamos a poner, vamos a verlo de esta manera. ¿Se acuerdan en el libro de Génesis? Al principio dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Adán y Eva pecaron. Y cuando ellos pecaron, ¿vieron qué? Su desnudez. ¿Sí? Y de ahí vemos algo que Dios estaba enseñando. Todas las cosas del Antiguo Testamento, todo menciona y apunta a Cristo. Dice la palabra de Dios que Dios dice que les dio ¿qué? Una vestimenta de pieles, ¿sí? Para poner una vestimenta de una piel tuvo que matar un animalito para cubrir su pecado. Igual también, eso apuntaba ¿a quién, hermano? A Cristo. Es la manera que ella estaba apuntando. Cristo fue ese cordero. Por eso se acuerdan que dice la palabra de Dios, Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese era. Ahora Cristo, con ese sacrificio que hizo, nos cubre de nuestro pecado. Y ahorita vamos a terminar un poquito más adelante. Vamos a seguir más adelante. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Acuérdense, hermano, que Corinto, ¿verdad? En Corinto era una ciudad perversa. Había mucha filosofía, ¿verdad? Por eso dice aquí, porque los judíos piden señales. Los judíos pedían señales. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo también los judíos le pidieron señales? ¿Por qué? Porque ellos, los judíos, hermanos, sabían que iba a venir el Mesías y que los iba a ¿qué? A rescatar. Ellos tenían esos pensamientos. Los judíos pensaban que iba a venir el Mesías. Y ellos pensaban que cuando viniera Jesucristo, nuestro Mesías, ¿se acuerdan que los judíos estaban oprimidos por los romanos? Y ellos ellos pensaban y querían esa señal, que viniera el Mesías con esplendidez. ¿Para qué? Para derrotar el imperio romano. Y por eso buscaban ellas una señal. Eso es lo que pedían los judíos, hermano. Pero la señal, dice, la señal les será dada. ¿Se acuerdan? La señal dice, así como estuvo, ¿verdad? Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa señal les será dada. Y esa estaba refiriendo a quién, hermano? A Jesucristo, ¿verdad? 3 días después Jesucristo, ¿qué dice? Que resucitó. ¿Sí, hermano? Entonces vemos que los judíos pedían señales. Y luego dice, y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Los grandes filósofos, los griegos, ¿verdad? Ellos piden sabiduría. ¿Se acuerdan cuando llegó el apóstol Pablo también y empezó, dice que hablar en el Areópago, y cuando empezaron a decir del Dios, ya te escuchamos hablar de esto, Pablo? Porque los griegos querían algo nuevo siempre. ¿Qué sabiduría nos trae? ¿Qué nos puedes enseñar? Y al principio a Pablo después le dijeron, no, Pablo, eso no. Porque ellos no entendían esto. Ellos pedían sabiduría, pero sabiduría humana. Y Dios, hermano, lo que nos da a través de Cristo es la relación para tener con Dios, y es una sabiduría espiritual, hermano. Y la sabiduría espiritual es buena, ¿verdad? Benigna. Y no me quiero ir a otros pasajes porque si no voy a tardar mucho. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Dice 23, pero nosotros predicamos a Cristo, que dice, hermano, crucificado. Cristo crucificado. Mira, hermano, Cristo es el Mesías. Y un Mesías iba a venir con un esplendor, con poder y triunfo. Por eso los judíos pedían una señal así, porque sabían que iba a venir el Mesías con poder. ¿Sí? Ahora, nuestro Cristo va a venir por segunda vez, ahora sí, con poder y gloria. Así va a venir ahora sí. Así va a venir Jesucristo. Este es nuestro Mesías, el que hemos creído. Crucificado estaba demostrando debilidad, derrota y humillación. Por eso nosotros predicamos a un Cristo que con poder, pero humillado.
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, ¿verdad? Y en Gálatas 3:13 nos habla acerca de que maldito, ¿verdad? El hombre que fuere, ¿qué? Colgado en un madero. La humillación. Por eso para los judíos, por eso miren, dice más adelantito, dice por 22, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, ¿qué dice? Tropezadero. Por eso para los judíos, hermano, era tropezadero porque ellos entendían el Antiguo Testamento, lo que decía Deuteronomio, lo que dice Deuteronomio, que era maldito el hombre que estuviera en un madero. Por eso para ellos era tropezadero, por eso los judíos no creían o no creen muchos todavía en Jesucristo, porque es una humillación para ellos. Está escrito en la Biblia, está escrito. Por eso para los judíos, a muchos judíos no creen en Jesucristo. No creen en Jesucristo porque para ellos es una humillación. Y dice aquí la palabra de Dios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, un redentor, ¿verdad? Que fue humillado por nuestros pecados, ¿sí? Y luego dice aquí, para los judíos ciertamente tropezadero, por lo que les comenté acerca de que maldito un hombre que era colgado en un madero, por eso era tropezadero. Ellos no podían creer eso. Dice, no, esto no es lógico. Nuestro Mesías no puede ser así. Nuestro Mesías tiene que ser con poder, ¿sí? El Mesías tiene que ser con triunfo, pero después va a venir así, hermano, en su segunda venida, ¿sí, hermano? Y luego dice, y para los gentiles, locura. ¿Por qué locura para los gentiles? Locura para los gentiles era para los griegos. ¿Por qué locura? Porque dice, ¿cómo es que creen en alguien que murió ahí? Que fue maltratado. ¿Cómo creen en eso? ¿Y a poco eso tiene salvación? Para ellos es locura. Pero por eso dice la palabra de Dios, dice 24, más para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros. Más para los llamados, así judíos como griegos, porque hay judíos que sí creen y hay griegos que sí creen, ¿sí? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué dice? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros es poder de Dios y para nosotros es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, hermanos, porque cuando empezamos a conocer a Cristo, nos enamoramos cada vez más y vivimos una vida feliz, contento. Porque la sabiduría de este mundo, hermano, la sabiduría de este mundo trae una felicidad temporal, ¿sí? Temporal nada más. Pero la sabiduría de Dios trae una felicidad eterna, para siempre. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? En Corintios también, en Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar de ese amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Muerte? Nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Por eso, hermano, para la gente en la antigüedad, hermano, los cristianos, cuando eran asesinados, cuando eran muertos, cuando eran comidos, hermanos, por los leones en el Coliseo romano, para ellos era poder de Dios, porque decían, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Por eso, hermano, para nosotros es poder de Dios. Por eso nosotros no le tenemos miedo a la muerte, pero muchos sí le tienen miedo a la muerte. Porque empezó el COVID y dejamos de venir a la iglesia. Y muchos todavía sí. ¿Dónde está el poder de Dios entonces? Entonces, ¿en qué hemos creído? Decía el apóstol Pablo, ya no sé qué hacer, si estar con ustedes o estar presente con el Señor. Pero el estar con ustedes me anima, pero mejor estaría ya con el Señor. Pero nosotros, ¿verdad? Para muchos ya no es poder de Dios. Ay, el COVID, me voy a morir. Bueno, mire,
La muerte es un paso para estar con nuestro Salvador, con nuestro Cristo crucificado, con el Mesías, hermano. Pero muchos no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no han creído en ¿quién? En Cristo, hermano. No han creído en Cristo. Por eso dice aquí, y luego aquí empieza 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, lo insensato de Dios. Lo que para Dios a veces no importa mucho, para nosotros lo vemos como algo glorioso. El hombre, ¿verdad? Hablando del hombre, de la gente que no tiene temor de Dios. Y luego dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque mucha gente que tiene mucho conocimiento, tiene mucha sabiduría, ¿sí? Le tiene miedo a la muerte, ¿verdad que sí? Pero en los que hemos creído en Cristo, no debemos tener miedo a la muerte. Pero si usted tiene miedo a la muerte es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y si usted tiene Cristo en su corazón y tiene miedo a la muerte, ¿cuál es el problema? El problema es que nos hemos aferrado en este mundo, en lo material. ¿Sí me explico, hermano? Nos hemos enfocado tanto en lo material nosotros, hermano, y no vemos el poder de Dios. Para la gente que no tiene a Cristo, la muerte le da miedo. Hermano, ahora que yo fui a visitar a una hermana y que tenía COVID, ¿sí les comenté? Y me dice, hermano, ¿y va a entrar, hermano? Le digo, sí. Pues ya si me muero, pues me voy con el Señor. Pero luego decía, hermano, pero su esposa, sus niños, Dios se va a cuidar. Dios, pues lo poquito que tengo lo va a disfrutar el otro. ¿Verdad? Ya se rieron, ¿verdad, hermano? Pero no, hermano, no hay que tener miedo a la muerte. La hermana que fui a ver, la hermana, estaba todo cerrada. Y sus hijas me dijeron, hermano, ¿va a entrar? Les digo, sí, voy a entrar. Y venía otro hermano, le digo, hermano, pero tiene COVID, hermano. No, yo entro. Adelante, eso me gusta. Valientes, que no tenemos miedo a la muerte. Y muchos decimos, amén, ¿verdad? Pero ni veníamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos sido, hermano, no tenemos el poder de Dios en nosotros, porque tenemos miedo de morir y decir, ¿y mi carro a quién se le va a quedar? ¿Y mi casa a quién se le va a quedar? ¿Y mis hijos? ¿Sí? Y luego, ¿y mi perrito? ¿Y mi gato? Hermano, vamos a seguir adelante ya, vámonos rápido, ¿verdad? Luego dice, pues mirad, hermano, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí Pablo le está diciendo, ¿verdad? A los de Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Está diciendo, miren, hermanos de Corintios, no se sientan los muy, O sea, le está diciendo, véanse cómo son, en pocas palabras, vean su vocación, véanse ustedes cómo viven. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo viven? Fíjense, por eso dice aquí, pues mirad, hermano, vuestra vocación. Le está diciendo, miren, hermanitos, cómo son, no se sientan los muy grandes, porque dice, pues no soy muchos, ¿qué dice? Sabios, le está diciendo, ustedes no son muy sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ustedes no tienen mucho dinero, ustedes no están con la élite, no se codean con los grandes. Y luego dice, Pablo le está diciendo aquí a los de Corinto, le está diciendo, mire, hermano, en Cristo tenemos el poder de Dios, pero gracias a Cristo, no gracias a nosotros, ¿sí? Gracias a Cristo solamente. Y por eso le dice esto, miren, hermanos, su vocación, miren cómo su posición en la cual ustedes están. Y hermanos, en la antigüedad, hermanos, los cristianos, la mayoría de los cristianos eran los esclavos, los que eran de una sociedad muy baja. Eran pocos los nobles que se convertían a Cristo.
¿Hubo gente que se convirtió en Cristo, noble? Sí, hubo gente de dinero que se convirtieron. Sí. Pero la mayoría era gente esclava. La mayoría. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El apóstol Pablo está ahí diciendo, miren, le dice, vean su posición cómo están, pero no importa. De todo eso Dios escogió a ustedes para avergonzar este mundo que se dice tan sabio, este mundo que se dice que tiene mucho dinero. ¿Para qué? Para avergonzarlos, para que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado, y nosotros no nos jactemos, no haya orgullo en nosotros, ¿sí? Porque necesitamos ser ¿qué? Humildes, como el Señor Jesucristo. Por eso, ¿verdad? Un servidor que está aquí enfrente de ustedes es igual de pecador como ustedes. Y Dios me sacó también de la drogadicción y del alcoholismo. Por eso dice la Biblia, de lo menospreciado, de lo vil, de que nadie nos daba ni un peso, ¿va? De que nadie decía, Y cuando una vez me subí al camión, cuando andaban los balcones, ¿se acuerdan los balcones? Qué bárbaro, era la adrenalina. Ni qué Six Flags, ¿verdad? Ahí era la adrenalina pura, ¿verdad? Y a uno bajaba, gracias. Gracias que no nos mataste, ¿verdad? Pero era tremendo eso. Pero una vez estaba en los caminos predicando y de repente me bajé, ya terminé de predicar y me bajé y llega uno. ¿A poco tú te drogabas? Pues ni te ve que te drogaba. No, pues ya soy ya diferente, ¿verdad? Pero hermano, dice que lo vil y lo menospreciado Dios escogió, hermano, para que Él sea glorificado y para que yo no sea ¿qué? Exaltado. Y que yo pueda entender que la gracia de Dios ha sido sobre mí. Es gracias a Cristo, hermano. No es gracias a su intelecto o a mi intelecto, a lo que yo sé. ¿Se acuerdan de Moisés, hermano? Que Dios le dijo que fuera a rescatar a su pueblo y dijo, no, pero es que soy tartamudo, no puedo hablar muy bien. Porque Dios dice de lo vil y de lo menospreciado, Dios usa. Y quiero decirle, hermano que está aquí, persona que estás aquí, a lo mejor tu familia te desecha, tus vecinos te desechan, pero Cristo no te desecha. Él te toma y te hace algo para honra y gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado. Hermano, ¿cuánto he conocido gente, hermano? He conocido gente que ha sido drogadicta y que son ahora evangelistas. Conocí a un hombre, hermano, me platicaban de él lo que era en el barrio donde yo nací, allá en el estado de Veracruz. Ese hombre ya había traído varios muertitos, ya traía varias calaveritas ya. Se fue a Estados Unidos, porque la justicia lo andaba persiguiendo, pero también los familiares de los que se había ejecutado lo andaban también persiguiendo. Pero Dios en su gracia infinita, hermano, lo rescató, le dio una oportunidad, y de lo vil y de lo despreciado, ahora él predica. Ahora anda, pues ya está grande, ya es una persona grande y cojea de los balazos que le han metido. Pero hermano, ese hombre predica la palabra de Dios. Hermano, joven que estás aquí, no necesitas probar la droga, no necesitas probar alcoholismo, no necesitas andar en el mundo para que Dios te escoja. Dios te puede escoger. ¿Se acuerdan lo que dice Salmos capítulo 1? Bienaventurado el varón
cuando anduvo en consejo de malo, ni en silla de que no se ha sentado. Joven, eso es para ti. Dale gracias a Dios que has nacido en una cuna cristiana. No porque naciste en una cuna cristiana quiere decir que tú eres salvo. No, tú tienes que recibir a Cristo porque eres pecador también. A lo mejor no te vas a drogar, pero eres pecador también porque desobedeces y mientes, ¿sí? Y necesitas la salvación de Cristo. Pero quiero decirte que Dios, hermano, ¿se acuerdan de Pablo? Por eso Pablo lo dice. ¿Pablo qué hizo? ¿Mató o no mató? Por eso entendió Pablo eso, de los viles. Dios escoge para que su nombre sea glorificado. Mi hermano, persona que estás aquí, Dios te puede escoger. Tú puedes ser un instrumento grande. Por eso dice aquí en versículo 29, ahorita voy a terminar ya. A fin de que nadie, ¿qué, hermano? Se jacte en su presencia, hermano. Porque toda la honra y la gloria tiene que ser para Dios, hermano. Porque Él es un Dios, ¿verdad? Celoso, que nomás quiere que le honremos a Él. Sí. Para que el día de mañana no diga, no, el hermano Brank, no, yo soy un pecador también. Y una vez lo dije yo, todos los que se han parado aquí a predicar la palabra de Dios, también son pecadores, igual que yo, igual que usted. Pero la gracia de Dios es lo que nos hace. Por su gracia y su misericordia que nos da oportunidad para hacer algo para Él, hermano. Y luego dice aquí, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido, ¿qué dice, hermano? Hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios tenemos sabiduría. Sabiduría para no andar haciendo cosas perversas. ¿Sí? Nos da la sabiduría a través de Cristo. Esa sabiduría no humana, sino sabiduría espiritual. Y por eso podemos leer la Biblia. Y podemos entenderla, podemos comprenderla. Esa es la sabiduría que Dios nos da. Y luego algo que dice aquí, dice, sabiduría, ¿qué dice? Justificación. ¿Qué es justificación? Vamos a poner Rayleigh, ven Rayleigh. Con eso vamos a terminar. Ven Rayleigh. Justificación, hermano, lo vamos a hacer simple. Justificación simplemente es limpio, sin pecado. ¿Ok? Rayleigh, antes de Cristo, estaba sucio delante de Dios. Lo estoy poniendo como ejemplo, pero en la realidad todos hemos pasado así. ¿Sí? Estaba sucio delante de Dios. Cuando conoció a Cristo, porque dicen Cristo Jesús, Cristo Jesús lo justifica. ¿Sí? Ya viene y lo limpia. Eso es la justificación. Delante de Dios está sin pecado, limpio. Primero que hace Dios, nos justifica, nos limpia. ¿Sí, hermano? Los limpian en nuestros pecados. Y luego dice justificación y primero nos justifica, nos limpia y nos santifica. Santificar simplemente es que nos pone aparte para servir ¿a quién? A Dios. ¿Vemos cómo Dios es tan bueno, hermano? Nos justifica, nos limpia. Y ahora que nos limpia, nos lleva y nos dice, ahora tú me perteneces, ahora estás aparte. Ahora eres mi propiedad, ahora yo te puedo usar. ¿Sí me explico, hermano? Yo te puedo usar. Por eso nos santifica. Primero nos justifica, luego nos santifica para el servicio ¿de quién? De Dios. Y luego dice la palabra de Dios aquí, luego dice santificación y redención. Redención ahora quiere decir que somos salvos por su gracia. En pocas palabras, que nos compró. Nos compra. Ahora pertenecemos a Él ya. Somos libres a través de Cristo, del pecado. Nos redimió. Estábamos, ¿verdad? Atados, esclavos en el pecado.
Nos saca Dios, nos justifica, nos limpia, luego te dice, ahora vas a ser mío, quiero que me sirvas, ¿sí? Y ahora ya te voy a quitar esas cadenas, esos deseos que tenía del pecado, te los quito, eres libre, porque yo te compré, te redimí, ¿sí? ¿Con la sangre de quién? De Cristo. Esa es la manera que Dios nos hace. ¿Sí, hermano? ¿Sí entendieron o no entendieron? Lo traté de hacer lo más breve para poder entenderlo. No quise usar mucha teología, ¿verdad? Porque luego a veces yo mismo me enredo. Pásale, Reyli, gracias. Eso es lo que hace Dios, hermano. Eso es lo que hace Dios en su vida. Por eso dice que de lo vil y lo menospreciado. ¿Quién lo hace? ¿La Iglesia Cristiana Bautista? No. Cristo. Usted puede venir aquí durante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y si tú no tienes a Cristo, la iglesia no tiene poder para justificarte y santificarte y redimirte. Solo lo hace Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Solo la sangre de Cristo, hermano. Él es lo que hace. Y por eso para nosotros es poder de Dios. Es un milagro de Dios en nuestra vida. Porque tenemos un Dios que todavía hace milagro, sí. Y ese milagro está aquí presente. Un pecador cambiado, transformado, diferente. Que antes me gustaba el pleito, antes me gustaba la bronca, ¿verdad? Todavía me gusta, pero más leve. No, pero ya diferente. Dios va cambiando, transformando. Sí les dije una vez, ¿no? Que fui de donde yo soy, del estado de Veracruz, y cuando me vieron, oye, es diferente. No es cierto, no es cierto. No me creían que yo era cristiano. No es cierto, hombre, tú vas a ser cristiano. No, estás loco, dice. Y ya saben los cuates, ¿no? Bueno, los chuperamigos. No es cierto, hombre, vente, siéntate. Y me ponen las caguamas ahí. Échate una. Y le digo, no. Ay, ¿a poco sí? Échate una. Le digo, no, gracias. Le digo, antes lo hacía. Le digo, ya no. ¿A poco te pega tu esposa? Le digo, no está aquí. No está aquí. Bueno, mi esposa me dio permiso, le tuve que pedir permiso para ir a Veracruz. No es cierto. Pero esa vez no sé por qué no estaba mi esposa. No, fui a entregar un trabajo, un pedido, me acuerdo. Y le digo, no. ¿Y entonces? Le digo, no, es que soy cristiano y tengo una relación con Cristo y ya. Y se quedaron así. Ni es cierto. Le digo, sí, si quieren ustedes, tomen ustedes. Yo nada más quería saludarlos, platicar con ustedes, saber de ustedes, nada más. Pues no le van a creer, hermano, no tomaron. No tomaron la cerveza. Y le digo, no, o sea, no se sientan mal por mí. O sea, ustedes tomen, ¿no? Yo, hagan lo que quieran, es su vida de ustedes. Pero yo no voy a tomar, yo nomás vine a platicar con ustedes y ya. Es que nos sentimos mal, dice. Nos sentimos mal. Y es cierto, hermano. Pero cuando Dios, hermano, cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos justifica, nos pone aparte, nos santifica. Ahora somos de Cristo. Y donde tú andes, donde tú te encuentres, tú eres de Cristo. Esté aquí en Puebla o esté en Veracruz, yo soy de Cristo. Pertenezco a Cristo. Por eso dice aquí el apóstol, híjole, dije que iba a terminar, ¿verdad? Gálatas, hermano, Gálatas. Caramba, a veces digo, y hermano, traté de ir lo más rápido, hermano, traté de ir bien rapidito, pero no. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Mire, dice la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, ¿está hablando a quiénes? A nosotros. A libertad fuisteis, ¿qué dice? Llamados, somos libres. ¿Se acuerda que dice la palabra de Dios? Y la verdad os hará libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres. ¿Yo puedo tomar? Claro que sí. Soy libre.
soy libre de pecado. Cristo me justificó, me santificó, soy de Él. ¿Pero por qué no lo hago? Por gratitud y por amor. Cuando usted ama a una persona, va a hacer todo lo que esa persona le diga o no. ¿Se acuerdan cuando eran novios? Su novia le decía, ¿puedes venir? ¿Puedes comprarme un hot dog? Y todo. Sí, ahí va. Ahora la esposa dice, ¿ves a comer un hot dog? Tengo sueño. ¿Verdad? Pero cuando uno ama a Cristo, va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Estés donde tú te encuentres. Dice la palabra de Dios, si fuiste llamado a libertad, no uséis esa libertad para ocasión de la carne. Por eso dice aquí, terminamos, ¿verdad? Me falta un versículo, ¿verdad? 1 Corintios, y ahí va a terminar. 1 Corintios, terminamos 31. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Somos lo que somos gracias a Cristo. Tenemos lo que tenemos gracias a Cristo. Tengo una familia gracias a Cristo. Muchos estábamos a punto de que nuestro matrimonio fuera deshecho, pero gracias a Cristo restauró mi matrimonio. Mis hijos estaban, otro ejemplo, no que mi hijo, pero habían padres que sus hijos estaban en drogadicción, pero gracias a Cristo tienen a sus hijos otra vez en casa. Siempre nos tenemos que gloriar en el Señor. Gracias a Dios. Jeremías. Híjole. Ya, ahora sí, ya. El último. Jeremías 9, 23 y 24. Con eso acabo. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y qué, mano, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Misericordia, juicio y justicia que hagamos nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y que nosotros ¿qué? Le busquemos. Dice, para entender y conocerme. Que cada día, hermano, usted se enamore más de Cristo. Que cada día se enamore más. Que cada día usted diga, wow, esto está tremendo, esto es maravilloso. Y quiero decirle, para que se enamore, necesita pasar tiempo con este libro. Muchos dicen, no, yo amo a Cristo, yo amo a Dios. Como dice Jesucristo, dijo, ¿verdad? Pues nomás de aquí para afuera. Porque su corazón está duro, dice. Y muchos decimos que amamos a Dios, ¿verdad que sí? Muchos decimos, yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios. Pero el día de hoy no leímos ni un capítulo de la palabra de Dios. El amor se demuestra, ¿o no? Pero muchas veces nosotros no demostramos el amor a Dios, hermano. Busquemos a Dios, hermano, para conocer a nuestro Salvador cada día más. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque me has hecho recordar, Señor, que cuán miserable soy, Señor. Pero sin embargo, por tu gracia, por tu misericordia, usted me da una oportunidad para hacer algo para ti.